¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 11 los párrafos 17 al 19. La escritura nos dice así: Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac: te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. Una de las más impactantes o de los más impactantes testimonios de la fe obediente es este que el Espíritu incluye en estas líneas. Un hombre que recibe de Dios una gracia sobrenatural para engendrar un hijo a sus 99 años. Además recibe la promesa de Dios que le asegura que él y su mujer estéril de 90 años tendrán un hijo, en contra de todo pronóstico de la lógica más elemental. Y habiéndose cumplido todo ello, porque Dios cumple lo que promete, cuando el muchacho tiene 13 años, Dios le pide a su anciano padre que lo sacrifique para gloria suya. ¿Qué? Así como lo leemos, eso es lo que Dios pidió al viejo Abraham, a quien además Dios le había prometido que sería padre de multitudes, y hasta el nombre se lo cambió por el que significa esto. Y ahora, Dios pide como sacrificio al Hijo prometido y tan anhelado, que sería el primero de esas multitudes. Y Dios le pide que lo mate. Es sencillamente imposible de entender, definitivamente. Este testimonio lo podemos corroborar en el libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 y 2. Pero Abraham ya estaba acostumbrado a creerle a Dios y a obedecerlo sin chistar, y por esa actitud de fe obediente, Isaac, el hijo que debía ser sacrificado, fue librado de la muerte en el último momento, porque Dios proveyó de manera providencial un animal para ser sacrificado en su lugar. Y esto lo leemos en el mismo capítulo de Génesis, en los versos 9 al 14. Abraham fue puesto a prueba, y es esa fe obediente y probada la que agradó a Dios para considerarlo su amigo. ¿Qué de aquello que tanto amamos nos ha pedido el Señor que sacrifiquemos para probar si nuestra fe es o no obediente? Si la respuesta es aún no, no dudemos que nuestra fe será probada en obediencia. Pero si ya lo has vivido, ya sabes de lo que Dios nos está hablando. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac: te vendrá descendencia. Abraham le demostró a Dios que su confianza en él traspasaba los límites de lo coherente, y aquí el Espíritu nos da el por qué fue así. Y es que Abraham sabía. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? ¿Será lo suficiente como para actuar de esa manera tan descabellada o no es para tanto? Ahora, no nos equivoquemos. Si es Dios quien nos pide algo así de sorprendente, es porque Dios sabe que en nosotros está la fe que corresponde a su demanda. Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Corinto en su primera carta, en el capítulo 10, verso 13, sobre la proporción entre la fe de ellos y las pruebas que les pudieran sobrevenir. Y Abraham también sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Qué impresionante testimonio de fe obediente. Decir: ok, Señor, te ofrezco en sacrificio a mi único hijo, pero sé que tú lo puedes levantar de los muertos. Es importante señalar que aquí no se ha hablado de la fe de Isaac, que al ver que iba a ser sacrificado no se enfrentó a su padre. Siendo joven y fuerte, lo pudo haber hecho sin problema, ya que Abraham era un viejito, y si lo hubiera enfrentado el que acabara sobre el altar, podría haber sido él. Pero aquí el Espíritu nos dice:
en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. El corazón de su padre, Isaac, ya había sido sacrificado cuando decidió obedecer al Señor, y por ello es que se nos dice de entre los muertos, lo volvió a recibir. No cabe duda que aún nos falta un tramo muy largo por recorrer para desarrollar este tipo de fe obediente. Que el Señor nos guíe para lograrlo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.